Muchas veces me he preguntado a qué se debe que se nos olvida, pareciera que se nos dañara la memoria o estuviese ocupada con cosas que no le corresponden. Necesitamos reconocer que la mente está contemplada dentro del equipo de bloqueos que pertenecen al alma y que el alma del ser humano es la que Satanás persigue para robarnos la salvación. Satanás sabe que usted es portador de gloria, de unción, que usted tiene un propósito para venir a glorificar al Señor. Por ello lucha para que nada de lo que Dios planeó con usted se cumpla. ¿Y saben algo más? La mente es el centro de operación de Satanás. Él es astuto, él es estratega, él conoce que somos vulnerables, que cuando no tenemos una fe radical, entonces sabe que puede venir a molestarnos con dardos de fuego que nos consumen la mente, pero también él sabe qué puertas hemos tenido abiertas y por eso va ante Dios y le pide permiso para decir, voy a ir a atormentar a fulano o a fulana, porque mira, tengo un derecho legal que me ha permitido llegar a su vida. Estas cosas son tan ciertas en el mundo espiritual, pero aquellos que no han podido identificar el espíritu en ustedes, pues no la entienden, no la comprenden, porque las cosas del espíritu tienen que ser entendidas por el Espíritu. Y es allí donde tenemos que llegar a conocer esa verdad para poder destronarlo de nuestros pensamientos, de ese campo de batalla en la que se convirtió la mente, mentiras que Satanás nos pone y verdades que la palabra de Dios nos ofrece. Solo como verdaderos creyentes vamos a poder ganar esa batalla y a convertir el centro de operaciones en la mente de Cristo. Pero eso lo decide usted. Así que le animo que si puede hacerlo, pues la obra de la muerte de Jesucristo y su resurrección son la mayor verdad, el mayor trofeo de victoria, donde se venció al enemigo. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo oye llamado este devocional. Satanás quiere engañarte. Y la palabra que nos respalda está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Dice la palabra: en cuanto a la manifestación de ese impío como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de todo un despliegue de fuerza, de señales y de falsos prodigios. Con su gran maldad engañará a quienes están en camino de perdición, al no haber querido hacer suyo el amor a la verdad que había de salvarlos. Por eso Dios les envía un poder seductor de forma que den crédito a la mentira y se condenen todos los que, en lugar de dar crédito a la verdad, se abrazaron con la iniquidad. Qué fuerte es este versículo bíblico, pero qué importante es que hoy podamos estudiarlo. Este tiempo se nos va a llevar, creo, 2 días, así que hoy estaré trabajando esta primera parte. En segunda de Tesalonicenses 2:9, entonces vemos que nos habla del advenimiento impío, que es obra de Satanás y que estará acompañado de hechos poderosos, de señales y de falsos milagros. Todo esto está marcando esa carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica en el siglo I. Y en aquel entonces esta comunidad de creyentes estaba preocupada y confundida por diferentes enseñanzas
acerca del fin del mundo y del regreso de Cristo. Por eso este versículo nos invita a reflexionar sobre la lucha contra el mal y sobre el poder de las fuerzas oscuras en nuestras vidas. Sabemos que el mal existe y que se manifiesta de diferentes maneras en nuestro mundo cotidiano. Y lo peor, opera en la mente. Por ello debemos recordar que dentro de las herramientas que nos ha dejado el Señor en la palabra escrito está en Efesios 6, la armadura de Dios. Allí usted encuentra el yelmo de la salvación. Y para desde el mundo espiritual hacer el acto de colocarlo sobre nuestras cabezas es para sellarlas, para mantenerlas protegidas, guardando nuestros pensamientos. El advenimiento impío al que se refiere este versículo bíblico es esa imagen que nos habla de la lucha constante contra la maldad y la tentación. Por eso es importante que nos mantengamos alerta y fortalecidos en nuestra fe para no caer en las garras del mal. Cuando hablamos de impío, quiero que entiendan esto. Ser impío es estar contaminado por el pecado. Es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Es oponerse de manera activa a Dios en desobediencia. Es estar separado o alejado de Dios. Es haber rechazado al Hijo de Dios. Es permanecer en los pecados. Es tener un desprecio irreverente por Dios. Y cuando hablamos de advenimiento, es la llegada de alguien o de algo. Es la aparición, es el arribo, es la llegada, la venida. Y por eso hablamos del enemigo. El advenimiento impío en la Biblia, que se menciona en este versículo bíblico, está conforme a la actividad que hace Satanás y por eso realza que va a estar acompañado de hechos poderosos, de señales y de falsos milagros y con todo engaño de iniquidad, que ha sido una mancha que nos ha cubierto desde el nacimiento y que debemos reconocer nos fue quitada por la obra de la cruz, con el derramar de la sangre de Jesús, porque ella fue la que nos limpió y nos purificó. Y esa es una verdad que está escrita en la palabra y la van a encontrar no en un solo versículo, en varios versículos bíblicos. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:7, la palabra dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos que entender la verdad. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que apartarnos de él, porque la muerte de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, fue la que nos liberó. Quiere decir que Jesús tomó la posición de pecador para hacernos libres. En Primera de Pedro 1, 18, 19 dice que Dios pagó un rescate con la sangre de Cristo para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Miren, ahí es cuando hacemos la relación a la iniquidad, que veníamos cubiertos con una mancha de pecado desde que nacimos. Por eso escuchamos que hemos sido concebidos en pecado, pero el que entiende la obra entiende que ya fue liberado de ella. Por eso hay muchos que no quieren leer la palabra, que no quieren acercarse a Dios, porque no la entienden, porque no permiten que el Espíritu se avive para que los capacite, para que les haga entender que han caminado con el enemigo, que se han dejado engañar de él. Por eso es importante que conozcamos de la palabra. Miren, otro versículo bíblico que relaciona la sangre de Cristo. En Hebreos 9, 14, 15 dice que la sangre de Cristo tiene más poder que todo lo demás, porque Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio
sin mancha ni pecado. Por eso él podía tomar la posición de pecador, porque él no había sido pecador, pero por nosotros se hizo pecador. Por eso fue 100% humano, para que nosotros pudiésemos entender esta obra. Y en 2 Corintios dice que aceptando la sangre de Jesús derramada en la cruz para la remisión de los pecados, podemos presentarnos ante Dios cubiertos de la justicia de Cristo. Sobre este tema voy a hablar en otros devocionales, pero necesitaba hoy que usted no se deje engañar de Satanás. Necesitaba poner en contexto para que usted pueda entender la obra de la verdad que hay escrita en la Biblia y que debemos leerla. El enemigo Satanás nos hará trizas, nos hará títeres de su obra, si usted no quiere entenderlo. Y por ello hay muchos que se han quedado en la oscuridad y en el mundo, esclavizados bajo una botella de alcohol, esclavizados bajo la drogadicción, esclavizados bajo la inmoralidad sexual, en lo mundano, porque no han sido capaces de dejar que el Espíritu de Dios que está en ellos, que mora en ustedes, sea despertado y sean nacidos de nuevos. ¿Para qué? Para obrar en un caminar con una mente de Cristo, guardados de todo ataque de las tinieblas. No olvide compartir este devocional. Permítale a otros también conocer cómo el enemigo nos engaña. Bendiciones.